Familia, muy buenos días a todos. Es un honor para mí darte nuevamente la bienvenida a nuestro servicio dominical este domingo 14 de febrero. Espero que estés teniendo un día increíble en este día del amor y la amistad. Si nos visitas por primera vez, siéntete bienvenido, siéntete como en casa. Somos la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara y queremos ser tu familia espiritual. Bueno, hemos tenido una serie de estudios acerca del libro de los Hechos. El día de hoy tengo el privilegio de compartirte el capítulo 18. Y sin más ni más, vamos a hacer una oración para que Dios se quede en control de los medios tecnológicos, del servicio, que cada parte que se va a hablar, cada escritura pueda penetrar nuestros corazones y podamos ser transformados esta mañana. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio de abrir tus escrituras. Ayúdanos, por favor, a no solamente escuchar tu palabra, sino a ponerla en práctica. Ayúdanos a ser como aquellos discípulos, aquellas personas que recibían el mensaje, como en Berea, que lo recibían con mucho gozo, con mucha alegría, pero que también escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los apóstoles y los discípulos les enseñaban era cierto. Que ese sea nuestro corazón esta mañana, de aprender, de llevarlo a la práctica, pero sobre todo de amarte y de tener una relación personal contigo. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por su ejemplo de vida. Queremos ser sus discípulos, sus seguidores, y queremos amarte siempre. Es en su santo nombre que te oramos todo esto. Amén. Amén, iglesia. El día de hoy tengo un mensaje especial. La clase de hoy o sermón se titula Nunca te rindas. La semana pasada ya nos hablaba un poquito nuestro hermano Fernando Ávila acerca del viaje misionero que nuestro hermano Pablo inició. El primer viaje misionero junto con Bernabé, que era familiar de Juan Marcos, nos decía él mismo. Pero mira, antes de entrar a esta segunda parte o segundo viaje misionero que Pablo realizó, me gustaría mencionarte algo que es muy importante. El libro de los Hechos fue seccionado en dos grandes partes. En el capítulo 1 al 12 podemos ver lo que Pedro hizo cuando ellos recibieron el Espíritu Santo a través de las lenguas de fuego. Empiezan a hablar en diferentes idiomas. Pedro sana, Pedro habla a las personas el día del Pentecostés. Y miles de personas vuelven su vida a Jesucristo. Es impresionante. Pero a partir del capítulo 13 en adelante, el apóstol Pablo entra en escena. En este capítulo 18 no es la excepción. Y aunque no vamos a estudiar desde un principio lo que Pablo hizo en las primeras ciudades, vamos a hablar de algunas ciudades como Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Algo que es importante, en Tesalónica el mensaje no fue recibido muy bien. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a Berea. Y ahí el Espíritu Santo abre los corazones de las personas que habitaban ahí, escuchan el mensaje, lo reciben con alegría y escudriñaban la palabra de Dios día a día. Después de ahí él baja a Atenas. Y al llegar a Atenas se separa momentáneamente de Timoteo y Silas. Así como Bernabé fue el compañero de batalla de Pablo en su primer viaje misionero, en este segundo viaje misionero vemos que se le unen Silas y Timoteo, quien momentáneamente en Atenas se separan, y después vamos a ver la razón por qué más adelante en nuestro estudio. En Atenas fue muy interesante aprender y ver que era un centro filosófico y cultural a nivel mundial. Pero la tristeza es que ese lugar era muy conocido por su idolatría. Aproximadamente en Atenas en ese momento había unos 10,000 habitantes, para que te des una idea, y todo eso lo podemos encontrar en lo que es el capítulo 17. Su llegada a Atenas, la cantidad de idolatría y dioses que los atenienses tenían, era impresionante. Después de ahí, Pablo se va a Corinto, y en Corinto es un lugar, una ciudad que es el centro político y comercial, pero también conocido por su inmoralidad sexual. Impresionante, en ese lugar había 20 veces más personas que en Atenas. Si en Atenas había 10,000, aproximadamente en Corinto había 200,000 personas. Y había un templo muy conocido, era el templo de la diosa Afrodita. Esta diosa era la diosa del amor, quien tenía aproximadamente 1,000 sacerdotisas a su servicio. Estas sacerdotisas, la manera de traer un ingreso al templo era de prostituirse en la ciudad. Es decir, la gente llegaba de diferentes lugares, llegaba a Corinto y ellas estaban en la ciudad y estaban prostituyéndose, y era su manera de generar algún ingreso.
¿Qué más? El hecho de ser llamado Corinto en aquel entonces era un insulto. Si alguien te decía, te estás comportando como un Corinto o eres un Corinto, era un insulto. Era como llamarte, eres un borracho, eres un adúltero, eres un inmoral, eres un mentiroso, porque ese era el estilo de vida que se vivía ahí. Y mira, así eran representados ellos día a día en las obras teatrales que tenían en aquel entonces. Tú veías a un Corinto siendo representado con estas cualidades negativas, por así decirlo. Y mira, mientras hacía este estudio, y quizás tú mismo te lo estás preguntando ahorita, ¿por qué Dios le gustaría plantar en una iglesia, en un lugar como este? ¿Por qué Dios no mandó mejor a Pablo en un lugar donde la gente no fuera tan mala o dedicada a este tipo de cultos tan paganos, tan idólatras, tan inmorales, tan borrachos? Pero mira, Jesús en los evangelios muchas veces nos mencionó que la luz brilla en medio de la oscuridad. Y yo no sé si te acuerdas tú cómo fue tu conversión. Para mí de manera particular, cuando escuché del evangelio, la primera reacción que tiene uno es irlo a compartir con tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Cualquier persona que se te cruza en el camino, tú quieres hablarle de lo que Dios y lo que Jesús ha hecho en tu vida. En mi caso, yo lo compartí con un primo y su reacción fue la siguiente. Me dijo, tú, Napo, lo necesitabas. Me da gusto por ti porque tú andabas muy mal. Y yo le dije, amén. Le dije, qué bueno que sí lo necesitaba, lo reconozco. Pero le dije, ¿qué tal tú? Me dice, yo no, yo estoy bien y lo agradezco. Y la razón muchas veces porque la gente no ve su necesidad de Dios es porque ellos quizás no dicen mentiras, quizás no dicen groserías, quizás son gente educada que tiene una preparación y dice, bueno, yo no le soy infiel a mi esposa, no soy un borracho, trabajo, soy una persona de integridad, yo puedo tener todos esos valores sin tener un Dios. Precisamente para ese tipo de personas es más duro el poder ver su necesidad de Dios. Pero mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Por cierto, vamos a estar esta mañana todo el tiempo en la Nueva Versión Internacional. Jesús dice aquí, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Quizás tú el día de hoy te encuentras sano físicamente. La pandemia, a pesar de que estamos viviendo una contingencia de salud o médica, te encuentras saludable. Pero ¿qué tal espiritualmente? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y esto es lo que queremos venir a estudiar. Así es que sin más ni más vamos a entrar de lleno ya a nuestro estudio de esta mañana. Vamos a leer en Hechos 18, lo vamos a ir desglosando en pequeñas partes y en este momento vamos a leer del versículo del 1 al 4. Acompáñame a leerlo, perdón. Hechos 18, versículo del 1 al 4. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado de todos los judíos, o que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía o debatía en la sinagoga, tratando de persuadir ¿a quién? A judíos y a griegos. Increíble pasaje. Llega Pablo a Corinto y ¿qué es lo primero que hace? Bueno, primero busca cómo generar un ingreso. Aquí entran en escena una pareja increíble, Priscila y Aquila. ¿Ellos dónde vivían? En Roma. Y fueron expulsados todos los judíos, probablemente porque había revueltas por el nombre de Jesús. Esto sucedió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Es decir, que no fue 15 días después de que Jesús murió, sino aproximadamente entre 16 y 17 años fue que ellos fueron expulsados de Roma. Llegan aquí e interactúan con Pablo brevemente, quizás en la sinagoga. Ellos compartían el mismo oficio. Así como Pablo era un fariseo, maestro de la ley, también tenía parte de un oficio, y ese oficio era el de hacer las tiendas. Pero no era una tienda de campaña como la que tú y yo conocemos hoy, era más bien un oficio de trabajar las pieles. Lo que fue increíble es que, bueno, cuando Priscila y Aquila llegan acá a este matrimonio, probablemente hablan acerca de su conversión y el conocimiento que tienen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo fue posible que Priscila y Aquila fueran convertidos en Roma?
Bueno, ¿por qué no vamos a Hechos 2, versículo 8 al 10? Ahí tenemos la respuesta en el día del Pentecostés. Hechos 2, versículo del 8 al 10, dice: ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma. Mira, aquí llegan Priscila y Aquila, y ellos, bueno, venían de Roma, habían escuchado la palabra. ¿Cómo fue esto posible? Ellos van el día del Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, bajan lenguas de fuego, y esas lenguas de fuego les permiten hablar en diferentes idiomas. Esas personas que estaban de visitas en el día de Pentecostés, posteriormente regresa cada uno a su país y son convertidos al cristianismo. Increíble testimonio. Así es que sabemos que cuando ellos vienen a interactuar con Pablo, ellos ya tenían una fe personal y conocían a nuestro Señor Jesucristo. Aparte de esto, Pablo escribe a la iglesia de Roma cuando él ni siquiera todavía aún la había visitado. Dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Esto sucede en Romanos 1:7. Increíble que Pablo no haya plantado la iglesia, pero que aún ya había creyentes en este lugar. Cuando los judíos fueron expulsados, obviamente los gentiles quedaron ahí en el movimiento. Posteriormente, Pablo agradece a Priscila y Aquila el corazón. Pablo interactúa con ellos en Corintios, los llevan en algún momento a lo que conocemos como un tercer viaje misionero a Éfesos. Pero después de Éfesos, Priscila y Aquila regresan a Roma más adelante, y Pablo les agradece al final de la carta en Romanos 16, que me gustaría también compartirte, en el versículo 3 al 5. Dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Fíjate qué bendición fueron Priscila y Aquila para Pablo. Fueron unas personas que estuvieron, dice aquí Romanos 16, dispuestos a dar su vida misma de ellos por el evangelio, por servir a Pablo. Cuando ellos regresan a Roma, ¿dónde crees que se reúne la iglesia? Bueno, dice en el final del versículo 5 que la iglesia se reunía en su casa de ellos. Entonces, increíble testimonio de esa pareja. Yo no sé cómo es para ti dentro de la iglesia ver este tipo de matrimonios que radian luz, que son increíbles, que aman, que sirven. Son una bendición, no solo para la iglesia, para el ministro. Hermano, ¿te puedo ayudar en alguna actividad de benevolencia? Hermano, estoy aquí, me gustaría servir en algún ministerio de jóvenes, de los niños. Son una bendición para la iglesia. Lo opuesto a este tipo de matrimonios es un matrimonio como el de Ananías y Zafira, que quizás puedes estudiar en Hechos 5, que ellos mienten, venden una propiedad, mienten, y bueno, sabemos el final triste que ellos tienen. Todo este tipo de desafíos, cada matrimonio los vivimos. Pueden ser desafíos económicos, de carácter, muchas veces peleando por cualquier tontería, pero más que un problema matrimonial, es un problema de obediencia y sumisión a la palabra. Y yo quiero preguntarte esta mañana nuevamente, para aquellos que tenemos el privilegio de estar casados, ¿es tu matrimonio un matrimonio descrito como el de Priscila y Aquila, o es como el de Zafira y Ananías? Quiero darte un par de escrituras que nos van a enseñar de manera bíblica el estándar que Dios tiene para cada uno de nosotros, el rol para los esposos y las esposas. En Efesios 5:25, Pablo dice a la iglesia en Éfesos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Ese es el estándar de amor para los varones hacia sus esposas. El amar a la iglesia como Jesús lo hizo, y el entregarse por su esposa como Jesús lo hizo por la iglesia. Para las mujeres, quiero darte un ánimo. Sé que las mujeres ahorita han crecido mucho, son gente preparada, emprendedoras, increíbles, amas de casa, pero también mujeres que han salido a luchar y a proveer para sus matrimonios.
Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. El respeto que tú, mujer, debes dar a tu esposo es la base, y tu conducta de integridad va a dar testimonio más grande que 1000 palabras que pudieras decir. Y yo quiero animarte, si este no ha sido tu actitud para con tu esposo, que tú puedas arrepentirte, que tú puedas dejar que él tenga el rol de líder espiritual en tu casa, porque ese es el rol y la chamba que le dio Dios a él. Así es que quiero animarte mucho, porque Cristo amó y murió por la iglesia. Tú, varón, debes de igual manera amar a tu esposa, porque Dios le dio ese lugar de honor al esposo. Tu mujer debes de respetarlo también con tu conducta íntegra y respetuosa. Piensa en la bendición que serás, porque Dios quiere no solamente trabajar en ti, sino a través de ti. Dios desea hacerlo a través de ti. Así es que no te rindas. A través de tu matrimonio quiere tener un impacto. Vamos a continuación a avanzar con nuestra clase. Vamos a leer ahora el siguiente fragmento en Hechos 18, versículo del 5 al 7. Amén. Hechos 18, versículo 5 al 7. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo, lo insultaron. Este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora adelante me dirigiré ¿a quién? A los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Mira qué increíble, aquí regresan Silas y Timoteo en escena. ¿Te acuerdas que te había dicho que se habían separado de Pablo brevemente en Atenas? Bueno, ¿a qué crees que fueron a Macedonia ellos? Fueron a levantar una ofrenda. ¿Para qué? Para que Pablo regresara 100% a la predicación del Evangelio. Él estaba trabajando con Priscila y Aquila en las tiendas de campaña, pero ellos regresan con esta ofrenda de Macedonia y pueden sustentar a Pablo. Pablo puede ser sustentado. Esa ofrenda vino de algunas de las iglesias que fueron plantadas previamente por Pablo, y lo confirma en Filipenses 4:15. Acompáñame ahí. Dice, le escribe a la iglesia en Filipos: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Increíble, increíble tener este apoyo por parte de las iglesias que previamente él había plantado, y tener el apoyo ahora moral también de sus compatriotas, no solo de Priscila y Aquila, sino de Silas y Timoteo. Ya no había solamente un creyente en Corintios, sino ahora 5. Y vamos a ver a continuación lo que el Espíritu Santo sigue haciendo. Mira, algo que es importante y que me gustaría mencionar brevemente es que la sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Ellos se reunían también ahí para adorar, y esto lo hacían en el periodo que se conoció como un periodo intertestamentario. Recuerda que de Malaquías al Evangelio de Mateo hubo 400 años donde Dios no habló al pueblo de Israel. Creo que es importante que recordemos eso. También es importante la frase que dice Pablo: cuando su mensaje no es aceptado por los judíos en la sinagoga, él toma la actitud de sacudirse el polvo de su ropa. Nos recuerda cuando Jesús envió a los 76, ellos se sacudían las sandalias y el polvo cuando la gente no aceptaba el mensaje. Pero también hizo recordar mucho cuando Jesús fue llevado ante Pilato. ¿Te acuerdas qué es lo que Pilato hace? Se lava las manos simplemente, pero ahora los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En Mateo 27, versículos 24 y 25 dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre. Dijo: allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo.
Sabemos que parte de ese pueblo eran los fariseos y maestros de la ley que lo perseguían. Pero mira, a pesar de esta actitud que los judíos tomaron en la sinagoga, hubo una persona que probablemente estaba escuchando. ¿Te acuerdas que había gentiles, griegos, pues, que escuchaban, que se les permitía escuchar hablar del Dios de Israel? Bueno, en este caso, un gentil llamado Justo se convierte. Por su nombre sabemos que era romano, y muy probablemente después de que Pablo partió de Corintio rumbo a Éfeso en su tercer viaje misionero, muy probablemente Justo se levantó y fue uno de los líderes principales en la iglesia de Corinto. Es increíble ver que en año y medio que Pablo estuvo ahí en Corinto, líderes se levantaron. Ya no nada más era él avanzando el evangelio, sino nuevos líderes. ¿Y qué tal tú? ¿Llevas 15 días? ¿Llevas un año? ¿Llevas 15 años en la fe? ¿En qué estás involucrado en este momento? No que hiciste hace 5 o 10 años, el día de hoy. ¿Cómo estás sirviendo tú a la iglesia? ¿Es tu testimonio como el de Justo o ha cambiado algo en tu corazón? Continuamos con nuestro estudio en el versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Amén. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios. ¿Cuántos? Muchos que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente que está en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Fíjate qué increíble el fruto espiritual que Dios ya estaba dando. Primeramente Justo, ahora vemos a Crispo. ¿Quién era Crispo? El jefe de la sinagoga, el encargado. Se convierte no solamente él, sino su familia y probablemente sus sirvientes, pues dice que era su casa, llegó a conocer del Señor. No nada más eso, dice que varios corintios o muchos corintios oían el mensaje, creían y eran bautizados. ¿Cuántos? Muchos. Entonces la iglesia empezó a crecer y empezó a dar fruto espiritual, y fue impactante lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ya a través de Pablo aquí. Ya no eran solamente 5, sino probablemente eran algunos cuantos. No, la Biblia no nos dice la cantidad, así es que no vamos a mencionar una cantidad, pero increíble que el Espíritu Santo ya estaba trabajando ahí. ¿Cómo fue posible esto? A través de la perseverancia. Fíjate lo que dice, también algo muy importante aquí en este punto, es que Pablo probablemente se estaba sintiendo cansado. Venía de su primer viaje misionero con Bernabé. Como nos comentaba Fer la semana pasada, Pablo fue apedreado y muchas personas piensan que pudo haber inclusive muerto o lo consideraron muerto, pero el Espíritu Santo obviamente tuvo que obrar ahí y escapó de la ciudad a través de los discípulos o creyentes que ya estaban ahí. Sabemos que Timoteo se convirtió en Listra, como nos decía Fer, y aquí está Timoteo, un joven soltero sirviendo y avanzando el Evangelio. Y qué increíble para mis hermanos y hermanas solteras, para mis amigos que nos visitan esta mañana, que tú puedas ser un joven soltero y ser de impacto en tu comunidad y avanzar el Evangelio de Dios. Pero mira, Pablo se estaba sintiendo cansado espiritualmente y en la visión Jesús le dice: no temas. Esta es la tercera visión de 6 que él tuvo. No temas porque yo estoy contigo y yo tengo gente que va a ser bautizada todavía y que quiero que conozca del Evangelio en esta ciudad de Corinto. Y yo no sé cómo te sientas, pero en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad, que Jesús me diga: estoy contigo, no temas, estoy contigo, es algo impresionante. El saber que Jesús está conmigo me da fuerzas día a día. ¿Y qué tal a ti, no? Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Increíble. Tú tienes la opción el día de hoy, amigo, amiga, familiar, discípulo, de vivir esta pandemia, de vivir tu día a día con o sin Jesús. Yo de manera personal decido vivirla con Jesús, con mis batallas, con mis necesidades de carácter, mis áreas de oportunidad y de crecimiento, pero sabiendo que Dios está en control de mi vida, de la de mi esposa y de la de mis hijos. Y es increíble caminar de esta manera. Probablemente tú y yo no vamos a tener una visión
no vamos a estar dormidos y se nos va a revelar el plan de Dios. Pero Dios te revela su plan el día de hoy a través de su palabra. Date la oportunidad de abrir las escrituras, de escudriñarlas, de estudiar, de hacerla parte de tu día a día, en tu noche, en tu levantar y durante tu día, laboral, de estudio, lo que sea. Date esa oportunidad, amigo, porque yo estoy contigo, nunca te rindas. Dios te dice el día de hoy, no te rindas porque yo estoy contigo. Y mira, no esperes a que termine la pandemia. Hoy es el día de tomar decisiones. No esperes a que termines de pagar tu casa, tu colegiatura, que tus hijos se gradúen, que termines de pagar quizás tu carro. Hoy es el día, toma la decisión. Vamos juntos a leer y a terminar leyendo del versículo 12 al 17. Acompáñame a leer capítulo 18, versículo 12 al 17. Hechos, capítulo 18, versículo 12. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero, como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglenselas entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, quien era el nuevo encargado de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia. Mira, aquí vienen a entrar en escena nuevos personajes. Uno de ellos, ¿quién era? Galión. Él era el gobernador de Acaya. Acaya era la región que conocemos hoy como Grecia, y Corinto se podía decir que era su capital. Pero fíjate, él fue muy astuto. Él pudo ver lo que los judíos, los fariseos, los maestros de la ley tramaban. Y él dijo: yo no quiero tener parte entre esto, así es que atiendan su situación. Y algo que vino a mi mente cuando leí este pasaje, y quizás también para ti, es por qué Pilato no actuó así. Cuando los fariseos y maestros de la ley le llevaron a Jesús, ¿por qué no fuese su corazón? ¿Por qué no fue tan astuto? ¿Por qué lavarse las manos? ¿Por qué dar la opción de soltar a Barrabás? ¿Por qué complacer a los judíos y maestros de la ley? Pues mira, Dios tiene un plan perfecto. Así como Pablo no murió en su primer viaje misionero porque tenía un plan para seguir plantando iglesias en diferentes ciudades, Dios sabía que Jesús tenía que morir en la cruz por la expiación de nuestros pecados. Sabía que Él iba a morir crucificado, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ese es el poder de la cruz que tú y yo tenemos el día de hoy en nuestra vida. El que Jesús haya muerto, pero que haya resucitado. Y eso es lo que celebramos. En Hebreos 7:27, fíjate cómo el autor habla acerca de Jesús. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero, por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Increíble, Jesús no fue obligado a ir a la cruz. Él se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos una segunda oportunidad. Para que tú y yo saliéramos de la oscuridad en la que vivíamos y ahora fuéramos una luz. ¿Para quiénes? Para nuestra comunidad, para nuestras familias, para nuestros amigos y para nuestros compañeros de trabajo. El Evangelio, hermano o hermana, va a llegar a las comunidades y a tus familiares a través de ti. Sé esa luz que brilla entre la oscuridad. Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Qué tal tú? ¿Cómo respondes a su sacrificio? ¿Con indiferencia? ¿O con un total rendimiento? Decir: Dios, yo ya viví mi vida como yo quería. Ahora quiero vivirla como tú quieres que la viva. Vamos a leer en Hebreos 3, en ese mismo libro, versículos 12 y 13. Y esto va para todos mis hermanos, los miembros de la iglesia, que cuiden su corazón. Quiero animarte que cuides tu corazón. Fíjate lo que dice Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense los unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón pecaminoso
e incrédulo se aparta de quién, del Dios vivo. Describe este pasaje tu estado espiritual el día de hoy. Está tu corazón siendo engañado y endurecido por el pecado. Quizás no nos vemos desde hace un año, yo hay muchos que no los he visto y algunos los he podido ver brevemente. Pero Dios te llama a que tengas un arrepentimiento el día de hoy, hermano o hermana. No un remordimiento, no que te sientas mal y que mañana caigas en la misma situación, pero un arrepentimiento que te lleve a dar pasos de fe y cambiar tu vida de vuelta a Dios. Yo quiero animarte que lo hagas. Domingo a domingo celebramos la cena del Señor. Queremos limpiar nuestra conciencia, queremos reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero también parte de ese proceso es el arrepentimiento. No podemos tomar el pan y el vino de manera indigna. No te dejes engañar, porque dices, estoy ofrendando y me conecto los domingos. Y amén porque lo hagas, ese es un parte de, pero no es un todo. No te dejes engañar por el enemigo, que digas, bueno, es que el miércoles no puedo porque tengo mucho trabajo y tiempos de discipulado no, porque no me gusta orar vía telefónica. No te dejes engañar, sigue luchando, porque Dios desea un cambio interno en tu corazón y en el mío. Nunca, pero nunca te rindas. Para finalizar, vamos a checar qué pasó con Sóstenes. ¿Te acuerdas que le metieron una golpiza? Primero el jefe de la sinagoga era Crispo. Probablemente después de haberse convertido él, su familia y sus sirvientes, los judíos se sintieron ofendidos y lo relevaron. Bueno, pues ahora viene Sóstenes en escena y ¿qué le pasa? Le ponen una golpiza. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si tú hubieras sido el que hubiera sido golpeado por el nombre de Cristo? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si no tuvieras nada que ver y por estar simplemente presente en esta acusación hubieras sido golpeado? ¿Te hubieras amargado con cuestiones del Evangelio? Probablemente sí, pero el día de hoy estás aquí y Sóstenes también. Vamos a ver que la Biblia registra que Sóstenes se convirtió, fue un hombre salvo y que posteriormente fue usado por Dios. De hecho, en algún momento él acompaña a Pablo en uno de sus viajes misioneros y desde ese viaje le escribe ahora a quién crees, a la iglesia en Corinto. Así es que para finalizar vamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículo del 1 al 2. Acompáñame. Pablo, por la voluntad de Dios, a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Ahora aquí estaba Sóstenes, un hombre de fe, con Pablo escribiendo la carta en Corinto y diciendo, no se rindan, ustedes fueron llamados y santificados a ser su santo pueblo, fueron llamados personalmente por Cristo Jesús. ¿Cuál es la conclusión de esta mañana? Mira, muchas veces tomamos como a Pablo el héroe de nuestra fe. Increíble, plantó iglesias, escribió la mayoría de las epístolas y cartas que vemos en el Nuevo Testamento. No sería difícil tomar a Pablo como nuestra fe. Pero ¿qué tal tú, casado, que el día de hoy dijeras, mi nuevo héroe o heroína son Priscila y Aquila? Voy a imitar sus pasos así como ellos imitaron a Cristo. ¿Qué tal tú, soltero o soltera? Voy a ser un Timoteo, dispuesto a servir la necesidad que haya. Hay que ir a poner una ofrenda, hay que ir a servir al pobre, hay que servir en el ministerio de los niños, lo que sea necesario. ¿Y qué tal tú, amigo, que nos visitas el día de hoy? ¿Podrías ser un justo, un gentil romano que se convirtió al escuchar el Evangelio de Jesús? ¿Un Crispo, el jefe de la sinagoga? ¿Un Sóstenes que a pesar de ser apaleado, llegó el mensaje a su corazón, pero su vida fue transformada y utilizada? Y yo quiero animarte, si hoy estás estudiando la Biblia, que no te rindas, nunca te rindas, sigue adelante, porque Dios desea trabajar a través de ti, nunca te rindas. Dios te dice, estoy contigo, no te sientas solo en medio de esta pandemia, nunca, pero nunca te rindas. Dios desea un cambio en tu vida, nunca te rindas. Muchas gracias por tu atención. Espero que haya sido de bendición esta clase y que juntos podamos seguir aprendiendo los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a celebrar la cena del Señor. Quiero que me acompañes a orar por el pan y el jugo de uva para que Dios lo bendiga. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, tus hijas. Gracias por este increíble pasaje, Dios, que nos muestra nuevos personajes que quizás nunca habíamos conocido, hubiésemos conocido sino a través de este estudio. Gracias por la profundidad que tiene tu palabra, Señor.
Llévanos a un arrepentimiento que nos transforme día a día. Ayúdanos a jamás cansarnos, jamás rendirnos, Padre, porque vale la pena. Ayúdanos a permanecer fieles a las enseñanzas de tu Hijo Jesús y que Él sea el héroe más grande que hemos tenido y con el cual deseamos caminar. Te queremos ver algún día en el cielo, Padre, no solo por unos instantes, sino por la eternidad. Celebramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y te pedimos que bendigas el pan y el vino y que el mensaje de tu palabra sea de impacto para los amigos que nos visitan. Te amamos y te bendecimos y es en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo que te oro todo esto. Amén. Muchas gracias, iglesia.